historia es pragmática. El libro de historia cuenta los hechos que han sucedido. La historia no es un libro espiritual. La historia narra hechos. Y la historia, seas cristiano o no seas cristiano, creas o no creas en Jesucristo, la historia demuestra la existencia de Jesucristo y de todo lo que ha sucedido. No solamente la historia, la arqueología y tantas ciencias, aun cuando la ciencia es bastante resistente a Dios, porque los científicos dicen, no, nosotros creemos en prueba, si lo vemos en la materia, no creemos en algo que no vemos. Pero aún así, la ciencia afirma la existencia de Jesucristo y de los hechos. Entonces, cuando uno ve la historia, puede ver todos los acontecimientos que fueron profetizados, que fueron declarados por Dios y están escritos en la Biblia. Y eso es lo que a mí más me gustaba de la historia, ver a Dios en la historia, ver cómo la palabra de Dios se cumplía una y otra y otra y otra vez, sin faltar, como dice la Biblia, ni un punto ni una coma. Es más, la historia está dividida por Jesucristo. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Así que creas o no creas, lamentablemente, la historia declara la existencia de que Dios prometió, que Dios cumplió esa promesa, esa profecía, donde decía que iba a venir el Salvador y todo lo que iba a suceder con él y lo que ha sucedido en la cruz y en la resurrección. Amén. Así que esa fue la primera gran profecía. Y la segunda gran profecía es con la venida del Señor, que ya no va a venir como el Salvador, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores a buscar a la iglesia. Y el Señor habla mucho de esto en la Biblia, de su segunda venida y de las señales. Y el Señor dice que debemos estar atentos a las señales que suceden. Y habla en muchos pasajes. Y no solamente Jesús, sino después Pablo y los apóstoles también hablan de este tema, de la segunda venida y cómo la iglesia debe estar preparada, ¿sí? Cuando vemos todo lo que está aconteciendo hoy en día, ¿ustedes creen que por casualidad que sale un virus en el mundo y afecta a todo el mundo? Hoy están pasando muchas cosas que la iglesia tiene que prestar atención. Hoy se está hablando de un nuevo orden mundial, de un solo gobierno, de una sola religión. Y en esa religión, ¿qué te topan? Entonces, si vos querés creer en Mahoma, vos querés creer en un tomate, vos querés creer en lo que... Está todo bien. Todo dirigido por la gran Roma. Entonces la iglesia tiene que prestar atención a cosas que pasan, no solamente pasan en Argentina, sino que pasan en el mundo. Porque estamos a la puerta de la segunda venida. Y esto es un tema central para los cristianos. Porque la Biblia nos enseña que los tiempos van a empeorar. ¿Sí? Por eso Jesús le dice a estos religiosos, ustedes piden señales, ¿no ven las señales? ¿Ustedes pueden reconocer el clima y no se dan cuenta de las señales? Hay que estar atento. El miércoles hablábamos de Nehemías y uno de los versículos que yo le hablaba a los hermanos era cómo Nehemías, cuando escuchó las noticias de cómo estaba su pueblo, cómo reaccionó. Si tuvieron el miércoles, si no, pueden leerlo en el capítulo 1, que Nehemías escucha y recibe las noticias de que su pueblo estaba arruinado y las puertas de la ciudad quemadas a fuego y estaban muriéndose de hambre.
Y Nehemías se puso a llorar y empezó a orar y a ayunar. Y yo decía, ¿cómo reacciona la iglesia ante las noticias que escuchamos? Yo les decía, escuchamos ya que vamos más de 33.000 muertos, 33.000 muertos. Ni en Malvinas murieron tanto, ni cuando fue la dictadura murieron tanto. Cuando vemos que los niveles de pobreza están cayendo, donde la mitad de la población es pobre, donde el 60% de los niños están en un nivel de pobreza, donde hay un nivel muy alto de chicos que no están estudiando. ¿Cómo reacciona la iglesia? La iglesia no puede ser inmune a eso, no puede decir, no, mirá vos, qué macana, este gobierno, o el otro gobierno, o el otro gobierno. Nos tenemos que dar cuenta, y la iglesia tiene que hacer algo. Y lo primero que tiene que hacer la iglesia es orar, es interceder, es hacer algo. No podemos estar indiferentes ante las crisis, ante lo que nos pasa. Porque aunque vos digas, no, pero mis hijos están estudiando, siempre hay miles de chicos que no. ¿Y qué te piensas que se van a dedicar esos chicos mañana? ¿A la delincuencia? ¿A las drogas? No todos, pero una gran parte. Entonces es una decadencia que nos afecta a todos. Pero más allá de eso, hermanos, pasan cosas. Hoy a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Hoy vemos jueces que el tipo mató tanto bueno, pero no es tan malo. Mató 3 nada más. O sea, vemos locuras que no las escuchamos nunca en la vida. Que a un jubilado le entren 5 hombres a robar la casa, le peguen una paliza y el acusado sea el jubilado. Es una locura que nunca escuchamos. O sea, si nos ponemos a prestar atención, uno dice, ¿qué está pasando con la sociedad? Son señales del último tiempo. Y esto no es que pasa en Argentina, esto pasa en todo el mundo. Más o menos, pero está pasando en todo el mundo. Y es como dice la Biblia, a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. ¿Sí? Así que la palabra de hoy es, prestemos atención a los últimos tiempos y hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Sí? Y el Evangelio no se trata de motivación. Este es un mensaje un poquito fuerte, pero no es que como un palo, uy, el pastor hoy estuvo bravo y nos pegó palazos. No, sino que nos despertemos y ocupemos el lugar que tenemos que ocupar. El Evangelio, hermano, no es motivación, el Evangelio es salvación. El Evangelio no se vive de acuerdo a nuestras emociones. Si tengo ganas, si puedo, si me parece, ay, voy a ver. No. Mira lo que dice Jesús. Jesús dijo, mi Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. El Evangelio es obediencia a Dios. No es a mis emociones o a mi estado de ánimo o a mis ganas. El Evangelio, hermano, es como decía Jesús. Yo siempre hago lo que al Padre le agrada. O sea, Jesús no hacía lo que le quería. No hacía lo que a él le parecía. Él no decía, ay muchacho, estoy cansado. La verdad que hace varios días ya vengo predicando, vayan. Después yo les aviso. ¿Saben que Jesús, saben cómo les predicaba? Le iba, les enseñaba, les predicaba. Y él no le estaba diciendo, dale, vení, dale, vamos. ¿Querés seguirme? Seguime. Pero te aviso,
que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde apoyar la cabeza. Mira lo que dice Pablo. El apóstol Pablo está en Gálatas 2:20. Si quieren buscarlo, búsquenlo. Gálatas 2:20. ¿Estamos? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde estaba Pablo? Crucificado. Estaba muerto, o sea, muerto a sus pasiones, muerto a su voluntad. Él decía, yo ya estoy crucificado en Cristo, mas Cristo vive en mí. Yo te pregunto, ¿quién reina en tu vida? ¿Reinas vos o reina Cristo? ¿Quién reina en mi vida? ¿Qué la voluntad de quién hago? ¿La mía o la de Dios? Bueno, hoy hago la mía, mañana domingo hago la del Señor. Hermano, la vida cristiana, el Evangelio, es una vida espiritual, no es una vida emocional, es una vida espiritual. La vida cristiana se maneja por el Espíritu Santo, no por mis emociones. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo es el que reinaba en su vida. Y él hacía lo que Cristo le decía. ¿Y Jesús qué hacía? Lo que el Padre le decía. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ya cada uno sabrá. Pero la vida cristiana, sí, es una vida espiritual. ¿Qué más es el Evangelio? El Evangelio es riqueza espiritual, no material. ¿Y qué quiere decir, pastor? ¿Que es malo tener dinero? No, no es malo tener dinero. Dios quiere que prosperes. ¿Es malo prosperar, crecer? No. Dios le gusta que sus hijos prosperen. Lo que Dios condena es cuando el dinero te gobierna. Cuando el dinero gobierna tu corazón. Cuando estás afanado por el dinero. Cuando pones al dinero antes que a Dios. Eso no es malo. El dinero no es el problema. Lo material no es el problema. El problema es quién gobierna tu corazón. ¿Quién está en tu corazón? Y eso lo decidís vos. Eso lo decide cada uno de nosotros. Hermano, sos vos el que vas a decidir si vas a dejar que reine Cristo o vas a reinar vos. Es así. Cuando empezamos, no, lo que pasa, pastor, es que justo, usted sabe que vino un mosquito así y me picó. Y ya después, uno escucha de todo, ¿eh? Ahora, yo con mi esposa, somos pastores, pero no somos policías. No somos jueces para estar amenazando o trayendo empujones. Hermano, vos tenés que venir porque tu corazón tiene hambre de Dios, porque quiere de Dios, que necesitamos adorar. Un cristiano tiene la necesidad, yo tengo la necesidad de adorar a Dios, de orar a Dios, de escuchar palabra, ¿no? Y realmente todos los días trato de morir delante de Dios y rendir mi vida y que se haga la voluntad de Dios.
Pero la salvación es personal. La relación con Cristo es personal. Entonces, venir a la iglesia, ¿sí? Más allá de que nos encontramos con los hermanos y que nos vamos bien y cantamos todo esto, por sobre todas las cosas, venimos a adorar a Dios y a rendir nuestro corazón a Él. Y a decirle, Señor, yo quiero tu reino. Yo quiero tu reino, yo quiero tu voluntad. Y yo sé que soy débil y yo sé que tengo dificultades y que me cuesta, pero ayúdame, Señor. Ayúdame. Porque todos nos cuesta, ¿sí? Y nos va a costar hasta que Cristo venga. Pero el deseo y el anhelo nuestro es agradarle a Él. Es agradarle a Él. Y no a mí mismo. Cuando yo elijo y me pongo yo por encima de lo que Dios dice, me pongo yo porque hoy estoy cansado, hoy me quiero quedar mirando el Netflix, o no, porque hoy esto y no, porque lo otro. Me estoy dando el gusto a mí, no a Dios. Entonces la importancia de quién reina en nuestros corazones, ¿sí? Así que, hermano, el problema no es el dinero, el problema es cuando el dinero empieza a gobernar nuestro corazón, y Jesús lo dijo bien, no podemos tener dos dioses, porque o servimos a uno o servimos al otro, ¿sí? Así que, y por último, quería compartirte el último punto, es que con un poco no alcanza. Está la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántos la conocen? ¿Conocen? ¿Leíste la parábola de las 10 vírgenes? Levantaron la mano. ¿La conoces? ¿Sí? Anita, vos la conocés, ¿cómo no? La Biblia cuenta de 10 vírgenes. 5 sensatas, prudentes, dice la Biblia, y 5 insensatas. Y las 10 vírgenes estaban esperando a su novio, al esposo, que viniera. Y tenían sus lámparas. Y las lámparas se alumbraban con aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Así que las 5 prudentes tomaron aceite, buscaron de Dios, en una palabra, y estaban llenas de Dios, su lámpara estaba llena. Las 5 insensatas no tomaron aceite, o tenían poco aceite. El hecho es que pasó el tiempo, vino el esposo, las 5 prudentes tenían sus lámparas preparadas, se fueron, y las 5 insensatas quedaron. La historia termina diciendo que las insensatas golpeaban la puerta para que se les abriera, y de adentro le dijeron, no te conozco. Hermanos, muchas veces creemos que con un poco nos alcanza. Que bueno, voy cada 15 días, o bueno, hoy no oré, y por ahí oro mañana. Y muchas veces jugamos. Y tenemos el tanque de nafta un cuarto. Después viene un problema y el diablo se encarga de enredarte un poquitito y te quedaste sin combustible. Y un día viene el Señor y te quedaste. Y el Señor, la respuesta del Señor va a ser, no te conozco. Hermano, a eso Dios lo llama ser tibios. Y Dios a los tibios no los gusta. Dice Dios que los vomitaré de mi boca. No seas un tibio, hermano. Un tibio es el cristiano carnal que se maneja conforme a su razonamiento y no conforme a la palabra de Dios. Es un cristiano que hace lo que le parece y lo que a él le parece que está bien y de acuerdo a su concepto y no de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora un cristiano se mueve bajo la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es que nuestra lámpara esté llena. Y para que nuestra lámpara, nuestra vida, pues la lámpara representa nuestro cuerpo y el aceite representa el Espíritu Santo, es ir a buscar el aceite.
Y eso lo vas a encontrar en la presencia de Dios, orando, buscando a Dios, estando con Dios, leyendo la palabra. Y esto, hermano, es tanto para el que tiene 30, 40 años en el Evangelio como el que tiene 2 días. Todos los días nuestro corazón tiene que ser impregnado por el amor de Dios. Y nuestra vida tiene que estar rendida a los pies de Cristo. Decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yo quiero tu voluntad. Yo quiero tu voluntad, Señor. Yo quiero tu reino. Pero el primero que se tiene que correr es uno. Decir, Señor, ya no quiero manejar yo más mi vida. Quiero que seas tú. Amén. Así que vamos a orar, ponete de pie. El miércoles vamos a terminar con este mensaje. Porque no quería, es mucho y no quería darlo todo junto. Pero quiero, hermano, que seas consciente que estamos viviendo tiempos difíciles. Y el único que nos puede sostener es Cristo. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se levantará hermano contra hermano, y los hijos contra los padres, y los padres contra los hijos. Las cosas se van a empeorar. Y el único que tenemos es a Cristo. Yo creo que es hora de dejar de jugar a la vida cristiana y de tener una actitud muchas veces caprichosa y de vivir conforme a la palabra de Dios. Porque así como Dios dijo un día que iba a mandar un diluvio y lo mandó, así como un día dijo que iba a mandar al Mesías y lo mandó, así como todo lo que Dios dijo se cumplió, lo último que queda por cumplirse, y no quiero entrar mucho en el libro de Apocalipsis porque nos llevaría mucho más tiempo, lo último que queda es la venida de Cristo. Y hermano, hay alarmas en el mundo que están diciendo que Cristo está a la puerta. Una de esas es lo que están hablando ya hace rato y muchos gobiernos de un solo gobierno. Y los lectores de la Biblia saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Un gobierno mundial. ¿Quién cree que va a gobernar ese mundo? Un hombre. Vas a ver al hombre de afuera, pero adentro va a ser el mismo diablo. Cuando el mismo Papa habla y dice cosas que, barbaridades, que incluso la misma Iglesia Católica está diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Está hablando de una sola religión, que todo bien, que somos todos hermanos. Que habla de una religión humanista. ¿Desde cuándo el cristianismo es humanismo? El cristianismo es vida espiritual. ¿Qué humanismo? Pero hermano, yo quiero que vos sepas que Cristo viene pronto. Y que los que estén preparados se van a ir con el cielo. Pero esa es responsabilidad tuya. Yo como pastor tengo la obligación de enseñarte y decirte, ojo, ojo, ponete a orar, ponete a buscar a Dios, lee la Biblia, ¿sí? Obedece a Dios, aunque no te guste a veces, aunque estés cansado, obedece a Dios, honra a Dios, pedile a Dios que te ayude. Amén. Nosotros estamos comprometidos con Dios, pero también con la iglesia. Pero hermano, nosotros no podemos ir a través de las orejas, una por una. Podemos al chiquito, al que empieza a ayudarlo y acompañarlo. Pero Jesús, que era es un Dios de amor, le decían, ¿quieres seguirme? ¿Saben que un día Jesús empezó a hablar un poquito más fuerte? Y Pedro vino y le dijo,
Señor, Señor, se están yendo. Como diciendo, no digas eso porque se van. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Pedro, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Váyanse. Pero yo sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es la voluntad de mi Padre. Hay veces que la iglesia juega con la misericordia de Dios. Iglesia, despertate. Despertémonos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte, Dios, por tu palabra. Porque tu palabra es fiel y es verdadera. Padre, porque tú has cumplido con cada una de tus promesas. Todo lo que está en la Biblia se ha cumplido. Y la historia y la ciencia lo confirman. Señor, nosotros no necesitamos que la historia o un científico nos diga que es verdad. Pero, Señor, nos alegra ver, Señor, que a través también de la ciencia declaran que todo lo que tú has dicho es verdad. Señor, y que estamos en los últimos tiempos. Y que, Señor, tu palabra nos enseña que en los últimos tiempos, Señor, las cosas se van a poner peor. Pero, Padre, es una advertencia para tu iglesia. Señor, tú siempre has hablado la verdad. Tú siempre, Señor, has sido claro con tus hijos. Tú no andas con escondida. Tú no andas, Señor, tapando las cosas. Tú le dices a tu iglesia, iglesia, prepárate. Iglesia, ora. Iglesia, busca mi rostro. Iglesia, fortalecete en Dios, fortalecete en la palabra. La vida cristiana es una vida espiritual. El evangelio es espiritual, no es emocional, es espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, queremos tu reino. ¿Por qué no le decís, Señor, yo quiero tu reino? Decirle, Señor, yo quiero tu reino, es decirle, Señor, yo quiero tu voluntad. Señor, yo quiero por sobre todas las cosas, aún sobre mi propia vida, quiero tu voluntad, quiero tu reino, quiero tu soberanía, quiero tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, tú miras el corazón de mis hermanos. Señor, tu palabra dice que tú no puedes ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y Dios sabe si tu corazón está rendido. Por eso rendite delante de Él. Rendile tu corazón. Y decirle, Señor, acá estoy. Señor, perdóname. Perdóname si no te he buscado. Perdóname si he sido tibio. Perdóname, Señor, si he sido incrédulo. Señor, perdóname si no te he buscado. Señor, perdóname si he sido indiferente. Señor, perdóname. Perdóname. Pero hoy, Señor, tomo la decisión, Señor, de buscarte. Hoy tomo la decisión de levantarme, Señor, en tu nombre. Señor, de buscar tu reino. De buscar tu justicia. Y como dice tu palabra, Señor, y todo lo demás os será añadido. Padre, en el nombre de Jesús, que entendamos, Señor, que tu reino es un reino espiritual, es un reino de amor, de poder, de perdón, de gloria. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, yo los bendigo y te doy gracias por eso, Dios. Padre, y en este espíritu, Dios, Señor, también